a mí esta palabra del justo por su fe vivirá me hace entender que el justo por su fe no morirá. ¡Aleluya! Porque la Biblia dice claramente que vivirá, por lo tanto, no morirá. Y eso es para los hijos de Dios, los que han recibido a Jesús en su corazón, que aunque mueran, vivirán eternamente. Aleluya. ¿Cuántos tienen la salvación y la vida eterna? Aleluya. Y Pablo entendía que esta explicación era demasiado cruda, demasiado difícil para que los demás la pudieran entender si no es por la revelación del Espíritu Santo. En Romanos, en el capítulo 3, ya no estamos en el 1, sino en el 3, en los versos 9 en adelante dice Pablo: ¿a qué conclusión llegamos? Si no hay ni siquiera uno justo, ¿cómo podemos ser justificados ante el Padre? ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? ¿Si acaso la salvación solo es para los judíos? Y dice el mismo Pablo: de ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles han pecado, están bajo el pecado. Una persona que ha pecado no es justa. ¿Y por qué no es justa? Porque transgredió la ley, porque incumplió los mandamientos de Dios, porque cometió injusticia en su vida. Y entonces Pablo empieza a decir: espérense un momentico, tanto los judíos como los gentiles han pecado. La Biblia dice que no hay ni uno que no haya pecado, y si dice que no es pecador, hace a Jesucristo mentiroso. Ubiquémonos en la condición. No podíamos ser justos porque somos pecadores, es lo que nos está tratando de decir esta palabra. Así está escrito: no hay un solo justo, ni siquiera uno. Eso no lo estoy inventando yo. Dice: no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Para confirmar la condición nuestra, para que sepamos lo que significa tener a Cristo como Salvador. La diferencia que hay en el que no tiene a Jesús y en el que tiene a Jesús. Eclesiastés 7:20. Les voy a dar muchas citas bíblicas para que usted entienda que esta palabra es de Dios y Él la está refrendando con su palabra. Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y eso es tan cierto, porque en la Biblia se contemplan los 10 mandamientos. Y para qué decir la ley mosaica, que son miles y miles y miles de ordenanzas y mandamientos, pero dirijámonos solamente a los 10 mandamientos. Y hay una parte en las Sagradas Escrituras que dice que cualquiera que transgreda uno solo de los 10, se hace transgresor de todos los 10. O sea que se hace pecador. Podríamos justificarnos ante el Padre y llegar: Padre, yo he sido un hombre bueno, tan solo uno de los 10 mandamientos no cumplí. Como el alumno al que el maestro le pregunta la lección y le dice: justo lo que me preguntó fue lo que no estudié, todo lo demás lo estudié. Pero el maestro le va a decir: a mí qué me importa, tienes uno, porque no me respondiste lo que te pregunté. Igual pasa en el reino de los cielos. Tú puedes llegar: Señor, mira, te aseguro que nunca maté a nadie. Señor, te aseguro que yo no deseé el hombre del prójimo ni la mujer del prójimo. Señor, te aseguro que yo cumplí aquí y acá. Y el Señor de pronto puede que te diga: sí, pero no honraste a padre y madre. O sí, pero no me tuviste a mí en el primer lugar. Dice que adorarás al Señor tu Dios y lo tendrás en el primer lugar. Y tú no vas a poder decir: ay, Señor, pero perdóname esa, porque yo los otros 10 los hice bien. No puedes. El pecado se contempla aunque sea uno solo de los mandamientos, porque los mandamientos tipifican el pecado. Y te voy a contar la historia de un joven que, teniéndolo todo, creyendo que lo tenía todo, perdió lo mejor de su vida. Era el joven rico. Él se encuentra con Jesús y él se acerca a él y le dice: maestro bueno. Y eso le llama la atención a Jesús, que ese muchacho le dijera maestro bueno, y él enseguida le dice: ¿y por qué me dices bueno? Si bueno hay uno solo, que es Dios. Jesús en ese momento se estaba poniendo en la misma condición de todos y cada uno de nosotros, los que habíamos cometido pecado.
Y él le dijo: Señor, yo quiero seguirte, ¿qué tengo que hacer? Y Jesús le dijo lo que todos debemos hacer: cumple con los mandamientos. ¿Y sabe lo que dijo ese muchacho? Ah, no, si es por eso, voy bien. Yo cumplo con todos los mandamientos. Yo soy un muchacho bueno. Tengo mucha plata, pero yo cumplo con todos los mandamientos. Y el Señor, al ver que él se estaba justificando y que él estaba considerando que ya él tenía acceso al reino de Dios, porque eso era lo que le estaba preguntando el joven: ¿cómo tengo yo acceso al reino de Dios? ¿Cómo tengo acceso a la salvación? Y Jesús lo prueba de una manera tremenda y le dice: bueno, mijo, ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Ven y sígueme. ¿Y sabe lo que hizo el muchacho? Se dio cuenta que tenía muchas riquezas, que a pesar de cumplir con todos los mandamientos, no tenía la capacidad de decidirse por Jesús. No tenía la capacidad de recibirlo como su único y suficiente Salvador. Ese muchacho tenía puesta su mirada en las riquezas que tenía terrenales y no se percató de que habían unas riquezas espirituales mucho mayores que las que él tenía. Y no supo entender que Jesús pregonaba y decía: cualquiera que sea capaz de dejar padre y madre, cualquiera que sea capaz de dejar su herencia, de dejar su fortuna, yo le daré 100 veces más en esta vida y en la venidera. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿A cuántos de nosotros nos sucede lo mismo? Al Señor no le importaban las riquezas de ese joven y él estaba dispuesto a multiplicárselas 100 veces. Pero él tenía puesta su mirada solo en lo terrenal. Y no se percató que si hubiese recibido al Señor por cuanto mucho tenía, mucho se le daría. Y si él era rico, ¿cómo sería? ¿Cómo hubiese sido sus riquezas? Pero el Señor le hizo una invitación. Posterior a haberle pedido, lo probó. Posterior a haberle pedido sus riquezas, le dijo: ven y sígueme. Y ahí es donde cambia todo para usted y para mí. Cuando tomamos la mejor decisión de nuestras vidas. Cuando somos capaces de poner en riesgo todo lo que tenemos terrenal por las riquezas celestiales en Cristo Jesús. Cuando sabemos que llega un momento en que lo que nos espera es tan grandioso que ni siquiera lo podemos imaginar. Cuando lo que tenemos aquí en la tierra es nada comparado con lo que el Señor tiene para nosotros en el cielo. Pero tenía que haber un momento en que Él se decidiera. Ahora yo les pregunto, ¿este joven fue justificado ante el Padre Dios? No pudo serlo por una simpleza que él no la entendió. No aceptó a Jesús, no siguió a Jesús. Lo cual quiere decir que aquel que es justo, aquel que quiere ser justo, tiene que ser justificado. Y la única manera para ser justificado es que deje todo lo que tenga y que reciba a Jesús como su único y suficiente Salvador. Aleluya, gloria a Dios, aleluya.